es domingo, todavía fin de semana, y vamos a hacer una entrevista muy interesante. ¿A usted le gustaría pasar una noche con un vampiro? Hoy Julio Zarza y Carlos Zarza, directores generales de esta compañía y de esta obra de teatro, nos platicarán acerca de este performance. ¿Cuál es el hilo de esta obra, de este show? ¿Qué sucede con estos vampiros? Pues mira, el hilo conductor de esta obra es la historia del vampiro Malak, que hace muchos años fue convertido a vampiro por otro vampiro y pues nos cuenta sus travesías desde Málaga, España, hasta México. Y bueno, ese es el hilo conductor de un show multiperformance que integra música en vivo, una banda de rock en vivo, números de parkour, de acrobacia en telas. Vaya, tenemos atractivos para todo tipo de públicos. Julio, estamos hablando entonces que es una producción española y mexicana. Exactamente, es una coproducción entre México y España. El director es Manuel Millán, él es de Málaga. Y bueno, alude un poco incluso al vampiro que ya es famoso, Antonio Banderas, que también es malagueño. Claro. Los vampiros denotan erotismo y denotan también esta parte de miedo. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues es una figura a lo largo de la historia de este lado del charco. Es un personaje lleno de sensualidad, lleno de sexualidad, erotismo, mucho ocultismo, pero también pues implica e imparte terror a los que se acercan a ellos. Entonces es atracción, pero al mismo tiempo se aleja. Entonces estos son recursos que tenemos que utilizar nosotros para atraer al público. Sí, hay terror. Además de los vampiros, pues tenemos a la figura del hombre lobo, la femme fatale y estos elementos que van a enriquecer muchísimo esta historia del vampiro Malak, como lo comentó mi socio y hermano. La banda de rock en vivo es maravillosa. Escuchar una banda en vivo es hermoso y ahora teniéndolo en el teatro y encerrando todos estos elementos, el show es garantizado y va a estar muy, muy padre. ¿Para qué tipo de público y de a qué edades está dirigido? El rango que manejamos de edades va a ser de 18 hacia arriba, solamente mayores de edad, por lo que implica un espectáculo de esta envergadura. Entonces, sí, ya se habló del erotismo, entonces para poder jugar con esos elementos pues tenemos que ser explícitos, si no el público pues va a decir otra vez lo mismo y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, atraparlos también por ese lado del erotismo, la sensualidad. Las vampiras pues es un elemento muy a nuestro favor, entonces también tenemos que ocuparlos y aprovecharlos de la mejor manera. Por eso solamente de 18 para arriba. Y pues sí, el target objetivo pues son los chicos góticos de esta ciudad. Pero todo esto que engalana el espectáculo pues es para atraer otros públicos que no tienen nada que ver con esto, con la onda gótica, pero que serán pues atractivos para ellos. Claro, totalmente. ¿Cuáles son los horarios? ¿En qué días los podemos ver y en dónde? Bueno, pues estrenamos en una fecha cabalística, el 7 del 7 de 2017, casualmente, en el Foro Olincan, allá en el centro de Tlalpan, pero vamos a estar teniendo también participaciones acá en el centro de la ciudad, en foros muy cercanos a la glorieta de Insurgentes, para buscar al público del Chopo prácticamente, ¿no? Venir al centro de la ciudad. Esto surge en el sur de la ciudad, pero queremos también traerlo al centro de la ciudad, que hay pues más público. Será en horario nocturno, después de las 9 de la noche, estaremos dando funciones todos los viernes a partir del 7 de julio. Gracias, Julio. En una palabra les voy a preguntar a los dos, ¿cuál es el plus que ofrece esta obra, este performance? Emoción. Emoción. ¿Y el tuyo, Carlos? Vida. Vida. Pues con vida y emoción, nosotros les damos las gracias por habernos acompañado. Vayan a ver esta obra, vivan un día, vivan una noche con un vampiro, con Carlos Zarza.